Me costó un poco, un tiempo, decir en voz alta que era ateo, ¿no? Eso me llevó un tiempo, porque hay mecanismos internos muy fuertes, ¿no? Invitado de lujo, Fernando Lozada, y vamos a charlar sobre ateísmo. Fer ha participado en congresos. Me encanta esa palabra liberador, porque mucha gente religiosa piensa que los ateos que no somos felices, que estamos enojados con la vida. Creo que el mensaje para mí del ateo es que nos liberamos de esa forma represiva del miedo y de la culpa y la vergüenza. Hay mucho miedo de dejar de pensar que Dios existe, porque pensás que te va a castigar. No sé si te pasó eso. Ya en el momento que empecé a cuestionarlo, no. Mm. Me costó un poco, un tiempo, decir en voz alta que era ateo, ¿no? Eso me llevó un tiempo, porque hay mecanismos internos muy fuertes, ¿no? Que hacen que la psiquis por ahí no esté preparada para de golpe poder expresarlo. Pero bueno, fue un proceso también que me llevó después a ver qué cosas tenía en mi comportamiento eh, que eran parte de esa religión, ¿no? Porque no es cuestión de definirse de una forma determinada y seguir comportándose eh, como te dice que tiene que ser el culto. Hay mucho que hay que desarmar ahí, ¿no? Que hay que desmenuzar para empezar a llevar una vida con una ética diferente post-cristiana, ¿no? Sería una ética superadora de ese cristianismo, donde uno empieza a elegir cuáles van a ser las partes fundantes, basales del sistema de normas que vas a crear, porque también la religión te da cierta seguridad, es decir, estas son las bases y con esas bases vas a armar tu sistema de creencias y bueno, listo. Ahora, cuando te dicen, tenés todo este abanico para elegir, ¿con qué criterio lo haces? ¿No? Porque ahora tenés la libertad de elegir y es el abismo adelante porque tenés toda esa libertad de elegir con qué vas a construir tu propia vida, cuál es el sentido de la vida. Ahí esa respuesta la das vos, no te la dan de afuera. Es algo cambiante, ¿no? Porque somos seres cambiantes, entonces el sentido de la vida no va a ser el mismo que hoy, que el que tuviste ayer. Y todas esas seguridades, cuando decidís abandonar la religión, bueno, al principio empiezan y hay que aprender a andar con ciertas incertidumbres, pero cuando se encuentra un poco la forma es efectivamente liberador, ¿no? Porque sabés que tenés la libertad de decidir, que está en tus manos esa libertad. Yo fui criada también en el catolicismo y todo mi entorno en realidad practica ciertas partes de la religión. Los que son religiosos, ninguno lo practica al pie de la letra, y cómo esas lógicas se meten en muchas otras partes, ¿no? A pesar de decir, bueno, ok, esto no creo de verdad en que había una manzana y que Eva comió una manzana, o sea, no me creo el cuento viendo la teoría de la evolución. ¿En qué partes ves vos que trasciende, a pesar de que uno salga de ese sistema de creencias, en dónde están las grietas en donde se sigue filtrando, que son esas cosas profundas que uno por ahí no sabe desarmar? Es como muy amplio, ¿no? Hay una cuestión micro y una macro en esto. La micro es lo muy interno. Esto de la valoración positiva del sufrimiento quizás es una de las cosas más marcadas del cristianismo. Es decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Eso está como muy metido y en realidad no tiene por qué ser así tampoco, ¿no? Pero se le encuentra un sentido a sufrir, ¿no? Se le encuentra un sentido a sufrir, se aprende más del sufrimiento, te dicen que de las cosas buenas, cuando tampoco es así, o se mide el amor por el sufrimiento de la pareja, ¿no? Por ejemplo, si me cela, me extraña, o sea, si sufre por mí, más me ama, todos esos mecanismos de medir el amor por lo que se sufre, o sea, es sumamente perverso eso, por eso está muy instalado en la sociedad, eso de que el regalo que más vale es el que más cuesta dar, ¿no? Y en realidad, ¿por qué? El regalo que más vale es el que más disfruta quien lo recibe. ¿Qué tengo que ver yo en lo que me cuesta o no me cuesta a mí? ¿No? ¿El regalo para quién es? ¿Para el que da o para el que recibe? ¿Viste? Pero se invierten las cosas, hay como una inversión de todo eso. Y bueno, de eso estamos llenos, de esas cosas tenemos muchísimas. Eso lo podría decir como en lo micro, es decir, en lo personal, pero también en lo macro, porque si uno mira al propio Estado, ¿sí? El Estado es una concepción religiosa y se cree en el Estado porque nos enseñaron a creer en la autoridad, ¿sí? O sea, el Estado dividido en tres poderes, como la Santísima Trinidad, no es casual que el Estado está dividido en tres poderes, ¿no? En Occidente no es una casualidad, ¿sí? Tiene mucho que ver con la Santísima Trinidad. Uno si se pone a buscar en
los primeros teóricos, más allá de que después en Francia se le termina de dar forma a lo que conocemos hoy como Estado liberal, pero ya viene de Inglaterra esto y viene de esta propia concepción de la división de poderes. Cuando uno ve el primer mandamiento que dice amarás a Dios por sobre todas las cosas y Dios es la máxima autoridad, lo que te está diciendo es que tenés que amar a la autoridad, ¿no? Esa es una de las primeras imposiciones. Entonces, el Estado es la máxima autoridad y así como Dios todo lo ve, el Estado todo lo ve y al todo verlo tiene el derecho de ponernos cámaras por todos lados y nosotros a creer que a través de la vigilancia extrema nos cuida, ¿no? Entonces aceptamos la vigilancia extrema, ¿sí? La presencia o la omnipresencia del Estado como esa deidad paternalista que nos está vigilando porque estamos bajo su protección. Y al igual que el delito y el pecado, o sea, tienen los mismos mecanismos. Por ejemplo, pecar, ¿qué es? Desobedecer a Dios, ¿sí? No es básicamente el daño que le hago a otra persona, sino es la desobediencia a Dios y Dios te castiga por desobedecerlo. El delito es la desobediencia al Estado, ¿sí? ¿Y cómo se castiga? En el servicio penitenciario, o sea, se va a cumplir una penitencia. Y esa penitencia se puede morigerar si uno hace una confesión, ¿no? O sea, hay toda una serie de paralelos a través de estas metáforas del Estado, donde uno se da cuenta de cómo está totalmente interrelacionado. Por eso es muy difícil la separación Iglesia y Estado, porque son instituciones que tienen las mismas estructuras, ¿no? Así como tiene la religión himnos, la religión tiene símbolos, la religión tiene distintos tipos de ritos, ¿sí? Sus juramentos, bueno, el Estado los tiene también, tiene sus símbolos, sus himnos, sus juramentos, tiene su catequesis, que es la educación cívica. Entonces, cuando ves un aula, se parece mucho a una misa, llega la autoridad y separan los alumnos y las alumnas y hacen toda la misma ritualidad. Te das cuenta que se comparte tanto de la estructura que en lo macro eso es muy difícil de desandar, ¿no? ¿Cómo pensamos si todo el tiempo estamos siendo formateados o performados por una institución que está permeada en todas nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos como un doble bombardeo ahí. Y bueno, por eso hay que, en una ética post-cristiana hay que repensar todo, ¿no? Hay que repensar hasta las formas en las cuales nos organizamos como sociedad. Estás trabajando en eso, en separar lo que es la iglesia y los símbolos de la iglesia. Mencionaba en tu video que tuviste un caso en una provincia, Salta. En el caso de Salta participé como orador en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso donde un grupo de madres denunciaron al sistema educativo de Salta porque les imponía la catequesis dentro de la escuela pública. Un litigio que llevó muchos años. De hecho, cuando se logró llegar a la corte, ya habían egresado. Fue tan largo que quedó en abstracto, pero bueno, finalmente lo que se logró con el fallo de la corte, varias personas fuimos oradoras a favor y en contra. Yo a favor de que se quite la educación religiosa, ¿no? Y se logró quitar la catequesis. Estaba dentro del programa oficial, que en realidad se impartía como religión, supuestamente era historia de la religión, pero cuando vos veías los contenidos, básicamente era catequesis católica, el único lugar de formación de esos docentes era un instituto del obispado, entonces claramente era así. De hecho, no solo eso, sino que había prácticas, por ejemplo, se les hacía rezar cuando entraban, bendecir los alimentos cuando comían, era muy invasivo. Con eso se logró frenar un poco, es difícil erradicarlo del todo, pero bueno, se logró por lo menos avanzar en ese sentido. Lo que pasa es que la Constitución salteña no ayuda demasiado, permite un poco, a partir de 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, los criterios educativos quedaron delegados a cada provincia, entonces hay algunas que tienen enunciaciones claramente laicistas y otras que permiten ciertas articulaciones clericales dentro del sistema de enseñanza pública, ¿no? Entonces quedó ahí como muy heterogéneo, más allá de que genera contradicciones con la Constitución Nacional, porque por los tratados internacionales del artículo 75 esto sería incompatible. Pero bueno, para eso hay que llegar a la Corte y lograr una declaración de inconstitucionalidad. Antes en la Constitución decía que el presidente del país tenía que ser católico. ¿Eso era verdad? ¿Y ahora ya no? Ya no, a partir de 1994 eso se eliminó. Se eliminaron varias fórmulas clericales. Esa fue una de las que se quitó. Se quitó también la obligación de evangelizar a los aborígenes que había en la Constitución Nacional. Era un horror. Bueno, esas cosas se han quitado. Quedó el artículo 2 de la Constitución que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano
y muchas veces se quieren agarrar de esa palabra sostiene para decir que hay religión oficial, lo cual es falso porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los últimos 130 años más o menos, se ha expedido en 7 ocasiones interpretando el artículo 2, y la última palabra de la interpretación de la Constitución a nivel jurídico es la Corte Suprema. Y ahí no han dejado nunca dudas. Siempre han dicho que ese sostiene tiene que ver con una cuestión histórica, voy a ser más o menos corta, pero cuando se debate la Constitución, se habían hecho unas expropiaciones a la Iglesia previamente, se había hecho una especie de nacionalización del clero, con lo cual se le había quitado la forma de financiamiento y por eso lo financiaba el Estado, pero a su vez el Estado decidía quiénes iban a ser los obispos, había un mecanismo en ese sentido, algo similar a lo que podríamos decir un cesaropapismo, ¿no? Cuando se hace la Constitución, ese sostiene se referirá al sostenimiento económico, pura y exclusivamente, ¿sí? Porque el Estado le había quitado las formas de financiamiento, entonces se sostiene era, bueno, un mantenimiento, ¿sí? Después, en 1860, la Iglesia recompone su poder dentro de la Argentina y queda esta institución romana financiada por el Estado argentino, pero toda enunciación constitucional puede, de alguna manera, ser reglamentada por una ley. Por ejemplo, la Constitución Nacional dice que toda persona es libre de transitar el suelo argentino, pero uno por las rutas nacionales y provinciales, que son públicas, paga peaje, ¿sí? Entonces, hay una limitación ahí. Ese sostiene puede ser interpretado por una ley y dejarlo solo en las exenciones impositivas como cualquier ONG. Y eso sería constitucional, por ejemplo. No hay que pagarle, como al día de hoy, miles de millones de pesos a la Iglesia Católica. No hay una obligación constitucional de eso. Así concluye este episodio. No te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Animate. Hasta la próxima.